Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a don Julio Santaella, presidente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Muchas gracias, don Julio, por permitirnos ahora, justamente en la semana que el nuevo censo general de población, el censo grande, como dicen ustedes allá en el INEGI, el de cada década, ha concluido y se han empezado a difundir los resultados en esta semana que termina. Don Julio, gracias, muy buenas noches. Gusto en saludarte, Leonardo. Efectivamente, a principios de la semana pasada, pues dimos a conocer este Censo de Población y Vivienda 2020. La buena noticia es que nuestro país cuenta con los resultados de este gran ejercicio censal. Un saludo. Valiosísimo ejercicio que ya profundizaremos ahora en el programa, que nos da muchas pistas de muchas cosas que tienen que ver con la edad de los mexicanos, con cuántos somos por género, cuántos somos por grupo religioso, cómo estamos distribuidos y organizados. Hay muchos datos de los estados que me parece que son muy, muy importantes, porque claro, en la medida en que crece este país y se van regionalizando algunas zonas y se van especializando por actividad económica, por producción agrícola, por muchas cosas. Don Enrique Quintana, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, bienvenido, Julio. Ya nos platicarás además de cómo se hizo este censo en el año de la pandemia. Vaya reto que fue este asunto. Bienvenido. Gracias, Enrique. Gusto en saludarte. Pues sí, fue todo un reto llevar a cabo este censo de población. Lo importante es que lo pudimos concluir. Aquí hubo elementos fortuitos, como el hecho de que lo hubiéramos levantado durante el mes de marzo, antes de que iniciara la emergencia sanitaria en nuestro país, y de que teníamos una serie de elementos de diseño tecnológicos, institucionales para poder concluirlo, y como vimos, pues la semana pasada pues lo dimos a conocer perfectamente. Saludos, Enrique. Don Víctor Piz, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Leonardo, buenas noches, saludos, Enrique, saludos, Julio, bienvenido. Y agregaría nada más, el INEGI contrató 200,000 personas para poder hacer este censo y qué bueno, creo que se cumplió el objetivo en términos de cobertura. Ahora nos platicas, Julio, bienvenido. Saludos, Víctor. Sí, efectivamente, tuvimos casi 150,000 entrevistadores en este mes de marzo, que fue cuando se llevó el levantamiento masivo, y luego ya otra serie de personal para otras actividades de verificación, codificación, procesamiento, captura y demás, llegando a ese gran número, ¿no? Un proyecto definitivamente de gran envergadura, Víctor. En fin, hay tanto. Vamos a entrar directamente al tema, don Julio, para tratar de ofrecer a la audiencia pues el panorama más amplio respecto a la riqueza informativa y de datos que ofrece este censo general de población. A lo mejor podríamos iniciar con temas muy generales para ir luego a lo particular. Julio, si eres tan amable. ¿Qué revelaciones arroja este censo? ¿Qué datos así importantísimos? Yo ya tengo aquí anotados muchísimos. El tema religioso me ha llamado profundamente la atención. El tema de género, perdón, me parece que se confirma, más mujeres que hombres en México. Es una tendencia que veníamos viendo ya desde el pasado. Pero hay otros muy interesantes. Si quieres, a lo mejor hacer una descripción de highlights en este sentido, Julio, y luego vamos a lo particular, por favor. Con mucho gusto, Leonardo. Mira, fíjate que el Censo de Población y Vivienda, antes de entrar, digamos, a estos highlights, recordarles que es un ejercicio de vocación universal. Por lo tanto, fuimos a tratar de buscar a todas las viviendas y a todos los pobladores del país. Por lo tanto, ofrecemos resultados
con un grado de detalle a nivel geográfico que no se puede encontrar en ningún otro programa estadístico. Por lo tanto, tenemos información no solamente a nivel nacional, que es importante, sino a nivel de estados, a nivel de municipios, a nivel de ciudades y en el ámbito urbano, incluso a nivel de manzanas, y en el ámbito rural a nivel de localidad. Así que pues, hay un mar de información. Pasemos, digamos, a lo que son los grandes encabezados. Hay mucha temática, pero déjame destacar, digamos, en primer lugar, las grandes tendencias demográficas de nuestro país se vienen confirmando. Esto se refiere, por un lado, a una reducción en la tasa de crecimiento demográfico de nuestro país, que excedía el 3% anual en los años 60. Ahora, en la última década, es del 1.2%. Esto tiene un fenómeno demográfico, una consecuencia que se confirma nuevamente, que es el envejecimiento paulatino de nuestra población, lo cual tiene pues, implicaciones muy importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social y pensiones y demás. El censo también confirma una tendencia de los movimientos de población, donde está disminuyendo la población en el ámbito rural y crece la población en las concentraciones urbanas. Tenemos un mayor grado de urbanización y también hay movimientos migratorios entre estados, digamos, del sur-sureste del país hacia los estados que tienen una vocación turística o una vocación industrial manufacturera, Leonardo. Y ese es, digamos, un primer grupo de resultados importantes. Otro tiene que ver con la identificación de personas o de grupos que tienen algún grado de vulnerabilidad, que tienen que ser identificadas puntualmente en el censo. Aquí definitivamente se hace un esfuerzo para poder contar y caracterizar a la población indígena. Por primera vez se está identificando a la población afromexicana, que se autorreconoce como afromexicana, y luego otro grupo importante se refiere a las personas con discapacidad, que también se abordó de una manera más profunda en este ejercicio censal. Y finalmente tenemos todo un grupo importante de indicadores que se refieren a la vivienda, donde pues tenemos que desde el punto de vista material, las viviendas en México han tenido una evolución de mejora en las condiciones que tienen estas viviendas, un incremento en la calidad de los materiales constructivos en distintos puntos de la vivienda, un incremento en la disponibilidad de agua potable al interior de la vivienda, de conectividad del drenaje, así como una serie de bienes y servicios y tecnologías de la información que están cada vez más presentes en los hogares mexicanos. Yo te daría esa panorámica general, Leonardo, y podemos entrar ya a las preguntas específicas y los temas que sean de su interés. Sí, muy bien, muy bien, Víctor, Julio, tienes toda la razón. Hay ahí tendencias claras. Por ejemplo, tenemos, me parece, un país más y mejor comunicado en términos de tecnología celular, de telefonía. Más mexicanos tienen hoy el uso de dispositivos móviles. Eso está confirmado en el censo. Somos 126 y fracción, ahí ya me corregirás, hay más mujeres que hombres, otra tendencia que se confirma. Y esto de la edad me parece muy importante porque dices hay un envejecimiento paulatino, gradual, una tendencia que ya también se veía cuando cantábamos, me acuerdo perfecto, en los 70s y en los 80s y en los 90s. México es un país de jóvenes. Bueno, sigue siendo, me parece, un país con una población joven mayoritaria, pero ya no tanto proporcionalmente como era en décadas anteriores. Ahora, esa tendencia de muchos jóvenes en edad productiva se ha ido disminuyendo. Corrígeme si lo estoy diciendo e interpretando correctamente. No, lo tienes muy claro, Leonardo. Nada más para dar un par de datos.
Por ejemplo, la edad mediana, que es muy cercana al promedio en el año 2000, era de 22 años, verdaderamente muy jóvenes, y en el año 2020, pues esta edad mediana es de 29 años, ¿no? Ya comenzamos a acercarnos en lo que ahora se conoce como los chavorrucos. Entonces, eso tiene pues, implicaciones. Este otro dato, por ejemplo, es que en el año 2000, el grupo de edad más numeroso que teníamos en nuestro país era el que estaba entre 0 y 17 años. Y ahora, en el año 2020, el grupo de edad más numeroso que hay en nuestro país es el que está entre los 30 y los 59 años, ¿no? Entonces, esto nos habla de este movimiento paulatino de envejecimiento, del transcurso del movimiento a lo largo de lo que se ha llamado un bono demográfico, donde pues básicamente parece que ya ha transcurrido la mitad de este bono demográfico y luego tenemos unas décadas por delante que tomar en cuenta para una serie de consideraciones importantes, Leonardo. Claro, planeación de servicios de salud, por ejemplo, o énfasis de políticas públicas presupuestales por segmentos poblacionales. Vamos a tener que destinar, me parece, más recursos para atender a población mayor o para enfermedades crónico-degenerativas, porque además hay un tema ahí de que vivimos más tiempo los mexicanos ahora. El promedio de edad es de mayor, el promedio de vida, a lo mejor es el término correcto, porque el de edad, ya lo decías tú, 29 años promedio, pero el de vida de los mexicanos ha pasado. Hombres estaba en 74 y mujeres en 76, y hoy se ha corrido un poquito hacia arriba. Corrígeme, por favor. No, tienes toda la razón, se ha corrido hacia arriba. Ahí hay que hacer un pequeño cálculo matemático de la esperanza de vida para poder tener este tipo de indicador, pero esto sugiere que se ha recorrido dos o 3 años, ¿no? Ahí sí hay algunas consideraciones importantes que hacia adelante pues vamos a tener un impacto en la pandemia con respecto a al retrato que teníamos justo antes de la pandemia, ¿no? Pero eso va a ser seguramente motivo de otra discusión. Déjame nada más hacer un comentario muy importante sobre la heterogeneidad de nuestro país. Y eso es una de las riquezas del censo que resalté, las diferencias en geografías. Tenemos en México estados que son todavía relativamente jóvenes, como Chiapas, con 5,5 millones de habitantes, que tiene una edad promedio de 24 años o edad mediana, mientras que al otro extremo tenemos que la entidad más envejecida es la Ciudad de México, con 9.2 millones de habitantes y una edad mediana de 35 años, ¿no? Eso, lo que tú mencionabas de las necesidades de política de salud, pues es muy diferente las necesidades de una población más envejecida, donde tenemos necesidades de atender enfermedades crónico-degenerativas que prevalecen más, por ejemplo, en la Ciudad de México, que una ciudad o que un estado como Chiapas, que tiene una población más joven y por lo tanto tenemos que atender enfermedades que aquejan más a la adolescencia y a la niñez, como son enfermedades de contagios infecciosos, prevenir accidentes y otra serie de consideraciones muy diferentes, ¿no? Entonces, esa es parte de la riqueza que tenemos en el censo, Leonardo. Muy importante. Enrique, adelante, por favor. Pues ni modo, Julio, los jóvenes ya no somos tantos como con el pasado. Bueno, pero las que sí son muchas son las mujeres. Haciendo cuentas, hay 3 millones más de mujeres en México que hombres, es 51.2%.
Primero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón de manera recurrente la población femenina es mayor que la población masculina? ¿Nacen más niñas? ¿Los hombres se van del país? ¿Será por una esperanza de vida más alta? ¿Qué lo explica? Y segundo, Julio, ¿esto es un patrón generalizado o es algo que observamos solamente en México? Mira, Enrique, es un fenómeno que se repite en muchos países, en muchas sociedades, pero no es totalmente universal. Hay elementos como los que tú señalas que afectan, digamos, la razón de hombres a mujeres que hay en un determinado lugar. En el caso de México, es una regularidad que hay más mujeres que hombres. Esto se debe fundamentalmente a la esperanza de vida de las mujeres, que es más elevada que la de los hombres. Desafortunadamente hay tragedias en el caso de los hombres que la primera causa de función para los jóvenes entre los 18 y los 30 años son los homicidios y los accidentes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas aqueja a los jóvenes y a los hombres de manera natural en esa etapa de vida. Digamos, al nacer, de hecho, tenemos un número mayor de hombres que de mujeres, pero con el paso del tiempo, las mujeres sobreviven más y prevalecen. Ahora, sin embargo, también señalaste un tema muy importante que es el tema de migración. El tema de migración es importante porque impacta en las diferencias de la razón hombres y mujeres por entidad federativa en nuestro país. Tenemos un estado como Oaxaca, que es un expulsor de población porque tiene un saldo migratorio interno neto negativo, es decir, salen más personas de las que llegan a Oaxaca de otros estados, y allí emigran más los hombres que las mujeres y queda una población con 52% de mujeres del total de la población por encima del promedio nacional. Y una de las entidades que es receptora de población tiene un saldo migratorio interno neto positivo, que es Baja California Sur, es de las pocas entidades que tiene mayoría de hombres, 51% de la población es masculina, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, esperanza de vida, edad promedio, saldos migratorios, afectan la composición de la población, Enrique. Muy interesante, Julio. Víctor, si eres tan amable. Sí, hablando del censo y de población, Julio, la ley dice que el INEGI tiene que levantar un censo de población y vivienda, pero no establece cada cuándo lo debe hacer, y el censo se realiza en México cada 10 años. Pero en medio, digamos que hay una encuesta intercensal, ¿no? Es lo que entiendo. Y de acuerdo con esta encuesta y otras encuestas, se esperaba que la población en México este censo arrojara 127 millones, incluso 128 millones, pero nos quedamos en 126 millones. Y el otro dato interesante, que por ahí va la pregunta, es lo que mencionabas al principio. El crecimiento demográfico fue de 1.2%, fue el más bajo incluso según los datos del censo desde el que fue de la década de 1910 a 1920, cuando hay incluso un decrecimiento demográfico. ¿Qué está detrás? Primero, de que no hayamos llegado a este 127, 128 millones y que nos quedamos en 126, y en esta tasa de crecimiento demográfico. Quizá tiene que ver con esto que mencionabas ahora, con la migración, pero no sé si también ahí se involucren factores, por ejemplo, como el embarazo adolescente, que pueda estar de alguna manera más controlado, más atenuado en los últimos años. Pero ahí, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, excelente pregunta, Víctor, porque me permite comentar respecto a la calidad de este ejercicio censal. Las proyecciones de población en las cuales se basan este tipo de números que dices, como 127, 128 millones que se había mencionado, pues dependen de una serie de supuestos y un punto de referencia que se toma. El punto de referencia, como tú comentas, Víctor, fue la encuesta intercensal. La encuesta
provino de un ejercicio probabilístico, por lo tanto tiene un error estadístico de saque que a diferencia de un ejercicio censal, pues no tiene o no va por una cobertura universal. Ahora, con base en eso, los demógrafos de manera experta pues hicieron una serie de supuestos y proyecciones con respecto a qué iba a pasar con la fecundidad, qué iba a pasar con la mortalidad y qué iba a pasar con algunos flujos migratorios, y luego desagregar esto en el espacio que no es trivial, ¿no? Lo que hemos observado, por ejemplo, es que la tasa de fecundidad parece estar descendiendo de una manera más pronunciada que lo que las proyecciones tenían. La mortalidad básicamente se estaba moviendo conforme a las proyecciones, aunque repito, va a aumentar después de la COVID porque esto nos va a afectar las proyecciones de población. Y luego los saldos migratorios, todo parece indicar que en el global sigue una disminución de la migración a los Estados Unidos, aunque hay todavía un poco de mayor incertidumbre, es la variable más difícil de proyectar. Ahora, con respecto a los 126, 14,024 personas, Leonardo, ese es el número preciso, de acuerdo con la planificación que nosotros teníamos y nuestros estimados internos de población, pues tenemos una cobertura muy elevada del 99.4% de la población está cubierta de acuerdo con estos 126, 14,024 personas, de tal manera que podemos estar confiados de que se trata de un censo de muy buena calidad, ¿no? Efectivamente puede haber algunas variaciones, estar por debajo, por el punto de partida y por estos supuestos que se involucran en el cálculo de esas proyecciones, Víctor. Esto es muy importante y gracias por hacer la precisión, Julio, porque claro, aquí hay muchas metodologías, ¿no es cierto? Y aquí no todos sabemos, y los que hemos estudiado y analizado los estudios estadísticos y las proyecciones y las curvas, que pues ahí hay márgenes de error. El censo se hace físico, ¿no? Se va y se toca la puerta de cada casa, de cada vivienda, se analizan perfiles de actividad económica, profesiones, actividades, estudios, géneros, en fin, muchísimas cosas. Pero por eso me parece muy importante este dato de la cobertura, el 99.4%, que es altísimo. Hay un margen ahí bien chiquitito. Por ejemplo, hay gente que se pregunta, oiga, ¿y llegan hasta las sierras, a esas comunidades inaccesibles donde es muy difícil tener un registro de si eran 4 familias y ahora son 8? ¿Hasta allá llega la medición, Julio? Siendo el censo de población y vivienda de carácter universal, tenemos que ir a todos lados, incluyendo a las sierras, Leonardo. Fíjate que en parte de la planeación del despliegue operativo del censo es el análisis de imágenes satelitales para detectar si había la formación de nuevas comunidades, de nuevos asentamientos humanos para poder ir a buscarlos y contarlos. Así que hicimos un esfuerzo. Ahora, en el ejercicio de la operación sí hay algunas dificultades de acceso a algunas áreas por distintas cuestiones. Déjame darte un ejemplo. Hay comunidades que mantienen alguna conflictividad social o política con sus vecinos, de tal manera que se nos impide el paso, principalmente cuando hay conflictos limítrofes. Eso sucedió en un municipio, por ejemplo, del estado de Tlaxcala. No pudimos acceder a esas localidades y hacer la cuenta. Este número de lugares donde estuvimos impedidos de entrar fueron 23,000 viviendas, de acuerdo con nuestras estimaciones, dentro de un universo de 35 millones de viviendas habitadas. Esto es el 0.1%, ¿no? Entonces, sí hicimos un esfuerzo por buscar a todos. Ahora, de los 35 millones de viviendas, pues podrás encontrar algunos que te hayan dicho, es que en mi casa no pasaron, ¿no? Eso puede llegar a suceder y para eso tengo esta respuesta.
de los 35 millones de viviendas habitadas en México, obtuvimos una respuesta en el 96%. El 4% que queda, sí tuvimos que hacer algunos ejercicios estadísticos para poder asignar o atribuir una población en este número de viviendas que estaban sin respuesta, Leonardo. Ese es un punto sin respuesta porque no responden, Julio, o porque nunca encontraron a los habitantes de esa vivienda. Hay distintos motivos de la no respuesta. Uno es porque no los encontramos, otro es porque sabemos que hay pobladores allí, nos abrieron la puerta, pero francamente dijeron, ¿saben qué? Yo no les voy a responder, muchas gracias, hasta luego. Entendiendo que especialmente en la última semana del ejercicio censal teníamos ya la vigencia de la Jornada Nacional de Sana Distancia, sí tuvimos una mayor aprehensión por parte de algunas viviendas, algunos informantes que tuvieron a bien decidir no respondernos, ¿no? Esto está incluido dentro de esta tasa de no respuesta que te estoy mencionando, Leo. Sí, correcto. Enrique, por favor. Uno de los elementos que siempre nos sirve del censo, Julio, es ver la distribución de todas las variables que el censo capta. Desde la distribución de población, hubo un dato que nos saltó, lo comentamos en los diferentes espacios aquí en El Financiero, que es el hecho de que la zona metropolitana de Monterrey ya desplazó a Guadalajara como el segundo centro de concentración de población del país, algo que pues no se había visto antes. Pero bueno, quiero aprovechar para preguntar a qué nivel, a qué grado de desglose podemos consultar los datos del censo. ¿A nivel municipal o hay alguna unidad todavía más pequeña? Gracias por la pregunta, Enrique. Dos observaciones. Primero, la consulta se puede hacer a nivel de manzana para las ciudades, para el ámbito urbano, y para el ámbito rural a nivel de localidad, ¿no? Incluso localidades que son de 2,500 y menos habitantes o personas que están poblando estas localidades. Entonces, nosotros ponemos a disposición de los usuarios este grado tan fino de granularidad para la consulta. El tema de las zonas metropolitanas. Este es un tema que, digamos, no es estático, es un tema dinámico. En algún momento se va a revisar la conformación de zonas urbanas, más bien zonas metropolitanas, porque la geografía va cambiando. Hay un grupo interinstitucional con SEDATU, con CONAPO y con INEGI que determinamos los polígonos que se deben considerar en las zonas metropolitanas o los municipios que se tienen que incluir. Aquí estamos nosotros haciendo el reporte con base en las zonas metropolitanas que se determinaron en 2015, y es así que la zona metropolitana de Monterrey sobrepasó por un poquito a la zona metropolitana de Guadalajara. Seguramente esto pudiera llegar a cambiar una vez que este grupo interinstitucional tuviera a bien definir que hay que agregar o quitar o tal cual municipio de tal zona metropolitana. Normalmente es incluir por conurbaciones que se van dando en el territorio nacional, Enrique. O sea, hoy podríamos concluir, Julio, que la zona de Monterrey o la megalópolis de Monterrey y lo adyacente es más grande que la de Guadalajara. ¿Sería correcto esa afirmación? Es correcto, dada la geografía definida actualmente, que es una diferencia de población muy pequeña, son prácticamente del mismo tamaño, con un pequeño margen con Monterrey por encima. Correcto. Déjanos aquí hacer una pausa, Julio, rápidamente, hacemos un breve corte y regresamos a seguir profundizando en los datos del censo. Volvemos. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles.
Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Voy a ir haciendo resúmenes rápidos, Julio, para darle datos a nuestra audiencia. Me vas corrigiendo ahí ahora rápidamente para ver. En efecto, las tendencias, estamos creciendo a 1.2%, el país crece a 1.2%, hemos disminuido esa tasa de crecimiento, envejecimiento paulatino, edad media de los mexicanos, 29 años, con contrastes por región, población más joven, 24 años en Chiapas, la zona de personas de mayor edad en la Ciudad de México, más hombres que mujeres, la tasa de fecundidad desciende, dijiste por ahí. ¿Cuántos niños por hogar tenemos en México por familia? ¿Cuántos niños por familia en promedio, Julio? La variable que se utiliza es hijos nacidos vivos por mujeres de 12 años y más. Esta variable de fecundidad ha bajado de 2.6 niños por cada mujer mayor de 12 años, de 2.6% el año 2000 al 2.1, ¿no? Es, digamos, un indicativo del promedio de niños que tienen las mujeres en casi edad reproductiva, Leonardo. Y son más mujeres que hombres para el total nacional. Correcto, muy importante. Víctor, adelante. Un dato positivo, Julio, es el de tasa de participación en la actividad económica, en donde ahí tuvimos un crecimiento prácticamente de 10 puntos en la última década, llegamos al 62%, en buena medida por una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral. Pero ahí viene la mala noticia, que la brecha respecto a los hombres sigue siendo muy amplia con todo y que el 51.2% de la población total son mujeres, que hay más de 3 millones de mujeres que hombres. ¿Eso qué nos dice, Julio? Mira, primero, este incremento tiene dos consideraciones. Uno es la evolución normal del mercado de trabajo y un segundo elemento es una mejora metodológica que se introdujo en el censo, que se incluyó una pregunta de verificación de la condición de participar en el mercado laboral o en la actividad económica. Eso permitió incrementar, digamos, la medición de la participación de las mujeres de 39% del total de las mayores de 12 años, sin la verificación a 49%. Entonces, tenemos un 10% adicional. Aún así, como bien señalas, Víctor, todavía están unos 26 puntos por debajo de los hombres. Lo que sucede es que hay muchos hogares en que las mujeres se dedican a hacer trabajos no remunerados, principalmente quehaceres domésticos y cuidados de otros hogares y cuidados de personas que necesitan esos cuidados, como son niños, personas mayores o personas con discapacidad. Eso es parte de lo que está ocurriendo, porque al no haber una situación, un sistema de cuidados, pues normalmente las mujeres tienen que llevar a cabo, en su mayoría, este tipo de situaciones y se crea esta brecha, Víctor. Sí, de forma creciente. Este porcentaje de participación económica quiere decir que la población económicamente activa de México ha crecido, Julio. Sí, se ha crecido tanto por el incremento natural del número de personas en esta edad como por el grado que ahora están participando en el mercado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si teníamos una tasa de participación del 49% en el año 2000, ahora estamos en el 62%. Una buena noticia, como decía Víctor Enrique. Uno de los datos que fueron comentados inmediatamente después de la difusión de la información, Julio, es el tema de la religión, que es una pregunta a quienes nos tocó responder el cuestionario,
pues sabemos que es una pregunta que se hace en el cuestionario básico. Entonces, destaca una pérdida de participación de la religión católica de 82.7 a 77.7. Sigue siendo abrumadoramente mayoritaria, pero con una tendencia a la baja. Y una casi duplicación del porcentaje de quienes se declararon sin religión, de 4.7 a 8.1. ¿Qué nos dice, qué es lo que encontraste tú en estas tendencias en materia de creencias? Mire, efectivamente, estos datos que tú refieres son precisos, Enrique. El segundo grupo que se declara por las personas como su afiliación religiosa es al grupo que es protestante o cristiano evangélico, que también tiene un incremento del 7.5 al 11% para totalizar 14 millones de personas. Entonces, la caída de las personas que se declaran católicas viene compensada por dos grandes grupos. Por estos protestantes cristiano-evangélicos, que es un grupo de distintas denominaciones, no es uniforme. Y luego, como tú lo señalas, también las personas que no tienen religión, que son, de acuerdo con su propia declaración, 10 millones. Hay un tercer grupo en cuarto lugar, digamos, que está cachando parte de la salida de las personas que se declaraban católicas, que son aquellos que son creyentes, pero sin afiliación a ninguna iglesia, que es una pregunta, una categoría nueva que tenemos, son más de 3 millones de personas que tienen inclinación religiosa, tienen una creencia, pero no están afiliados o no se sienten asignados a ninguna iglesia, ¿no? Entonces, este es el panorama dentro de una diversidad enorme de creencias religiosas, Enrique. Muy interesante este punto, Julio, del país que éramos hace 40 años, con niveles de 90 o 90 y tantos % declarados católicos. Hoy tenemos claramente menos católicos, más protestantes y sobre todo personas que se declaran no pertenecientes a ninguna fe o a ninguna iglesia. Víctor, adelante. Es interesante el mosaico de contrastes que nos regala el censo, Julio. Hablando, por ejemplo, de población, ¿no? La entidad más poblada es el Estado de México, con 17 millones de habitantes, pero tenemos 3 entidades que no llegan ni al millón, ¿no? Y destaca el caso de Colima, con 731,000 habitantes. Y luego, si nos vamos al nivel de municipios, por ejemplo, está arriba Tijuana, con 1.9 millones de habitantes, Iztapalapa, la alcaldía de la Ciudad de México, 1.8 millones, y León, Guanajuato, 1.7 millones. Quería decir que Iztapalapa tiene, digamos, el doble y más de los habitantes que tiene Colima, por ejemplo. Exactamente, Víctor. Eso es lo que yo te comentaba cuando tenemos hablado de concentración de la población en estos grandes centros metropolitanos, como los que señalabas. Tijuana pues es una de las zonas metropolitanas más importante del país, si no me equivoco, es la sexta en tamaño y es el municipio más poblado del país. Evidentemente Tijuana es un municipio en extensión territorial es grande, ¿no? Mientras que en muchas zonas metropolitanas son conformadas por diversos municipios. Pero déjame darte un dato muy importante. Además de esta concentración, tenemos también otro extremo donde tenemos más de 180,000 pequeñas localidades o pueblitos que tienen poblaciones de 2,500 habitantes o menos. El censo nos permite ubicar dónde están estas pequeñas localidades, porque a todas estas localidades hay que llevarles servicios públicos de agua, de telefonía, de internet, de drenaje, de luz, por supuesto servicios de salud y servicios educativos, ¿no? Y eso es un gran reto para los distintos órdenes de gobierno de nuestro país, Víctor. Enrique, adelante. Cuando uno entra a los sistemas de consulta del censo, Julio, pues se maravilla de la cantidad de datos que ya están disponibles.
Por la experiencia del pasado, ¿qué tanto usamos estos datos? Porque en verdad es una riqueza de información y, como decías, un detalle casi inimaginable ver qué es lo que sucede en materia de población y vivienda en su propia manzana. Podemos ubicar nuestra propia manzana para ver cómo se compara, por ejemplo, con el resto de la localidad o con el país. Por su experiencia, ¿qué tanto se consulta el censo? Ya no solamente los datos más generales, sino los datos más finos, Julio. Enrique, definitivamente el Censo de Población y Vivienda es uno de los programas de información más consultados que tiene el INEGI. En gran medida tiene que ver con este carácter de universalidad, con el grado de granularidad geográfica con el que se capta y se presenta la información. Porque si tú me preguntas algún otro dato, digamos, pues no te lo puedo dar con esa precisión geográfica, ¿no? Pero eso es a nivel de consulta. Luego tenemos otro uso muy importante del censo de población que tiene que ver con obligaciones que tienen ciertas autoridades para poder llevar a cabo sus responsabilidades con base en información censal. Déjame darte 3 ejemplos. Número 1, el Instituto Nacional Electoral va a utilizar el Censo de Población y Vivienda para la conformación de los distritos electorales en las elecciones del 2024. La Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados tienen que determinar la repartición de los recursos que proceden de la Federación hacia los estados y municipios de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras fórmulas, con base en la población que reporta el Censo de Población y Vivienda. Y también la Ley General de Desarrollo Social obliga a Coneval a que el cálculo de la pobreza multidimensional sea con base en información del INEGI, y cuando esto se refiere a los municipios, pues tiene que ser con la información del Censo de Población y Vivienda 2020, ¿no? De cualquier manera, nos gustaría que se usara todavía más, ¿no? Porque siempre he dicho que la información estadística que no se usa, pues carece de valor. Enrique. Sí, claro, desde luego. Y ojalá se utilice de manera intensiva, Julio. Es uno de los propósitos del censo. Si tuvieras que juzgar este censo, claro, cada quien ve a su hijo como el más bonito y el más sano. Si tuvieras que juzgar este censo en comparación con otros que conoces, ¿qué calificación le pondrías? Pues yo le pondría definitivamente, soy mamá gallina, ¿qué te puedo decir? Le pondría un 10, ¿no? Definitivamente hay elementos muy importantes como la mejora tecnológica que hablan muy bien del censo. Sí me hubiera gustado que ese 96% de tasa de respuesta pues fuera más elevado, llegar al 98, al 99%, pero creo que en las condiciones, digamos, de inicio de la pandemia y demás, es un muy buen número que nos deja tranquilos, Enrique. Tú hablabas, Julio, ahí de dificultad de acceso a algunas zonas y de conflictos territoriales. Y quiero suponer, todavía en este país tenemos, no sé si midan algo en relación con la violencia, Julio, con municipios, zonas, regiones del país abatidos, controlados, dominados por grupos criminales y que en el terreno les haya impedido hacer su trabajo, Julio. Bueno, Leonardo, por supuesto que nosotros tenemos un reporte operativo de todo lo que sucedió en el censo, qué incidencias, cuáles fueron las razones de lo que tuvimos dificultad para poder acceder a algunos lugares. Fíjate que el número de incidencias de esa naturaleza fueron relativamente menores. Las dificultades o por darte un número muy claro, las denuncias que tuvimos nosotros que presentar ante ministerios públicos por estas incidencias, las más numerosas fueron al robo de equipamiento que teníamos y principalmente el robo de estos dispositivos de cómputo móvil o las tabletas, donde sufrimos
alrededor de 3,000 extravíos o robos de estos tipos de elementos, ¿no? También tuvimos, y esto no se reporta porque tuvimos ataque de fauna, principalmente perros, que persiguen a los entrevistadores. En algunos casos dieron como resultado pues, visitas al hospital para poder atender esas lesiones, que fueron alrededor de 700, que pues definitivamente no trascienden en el resultado censal, son muy importantes para el entrevistador. Y tuvimos, por ejemplo, un lamentable fallecimiento de un entrevistador que fue víctima de una agresión con arma de fuego en el estado de Quintana Roo, fuera del horario de trabajo, fuera de sus labores de campo, pero que de cualquier manera pues quede en el registro que nosotros llevamos. Así que en términos generales, sí, eso es lo que yo te puedo responder, Leo. Sí, claro. Bueno, 3,000 pérdidas son muchísimas, 3,000 pérdidas de equipo, pero claro, si estás hablando de 150,000, pues el porcentaje se hace minúsculo. Víctor, adelante. Sí, y fue la primera vez que en un censo se utilizó equipo de cómputo móvil para hacer las encuestas. Y eso me da pie para preguntarle a Julio, ¿cómo estamos en términos de la desigualdad o brecha digital en el país? El promedio nacional de acceso a Internet en viviendas nos dice que es el 52%, 52.1%, lo cual quiere decir que el 47.9% de las viviendas pues todavía están desconectadas, ¿no? Y también según el censo, 87.5% de las viviendas tienen disponibilidad de teléfonos celulares, y el 37.6%, que es prácticamente una de cada 3 viviendas, tiene computadora, laptop o tableta. Entonces tenemos todavía un universo grande de viviendas que no tienen equipos de cómputo en vivienda. Mira, ahí es una buena pregunta, Víctor. Pues todavía persiste la brecha digital en nuestro país. Lo que hemos observado es que precisamente el grado de penetración del Internet es más profundo en las zonas urbanas que en las zonas rurales, que también es más profundo en el norte y centro del país que en el sur, sureste. Y también hay algunos elementos tecnológicos que están referidos a una aproximación conceptual del problema. Déjame ser un poco más preciso, ¿no? Lo que hemos encontrado en otros programas de información, una encuesta que se llama Lenduti, es que el uso del teléfono celular de características inteligentes es cada vez más difundido. Y eso no se indaga en el Censo de Población y Vivienda, pero esta encuesta nos dice que muchos usuarios de los teléfonos celulares tienen acceso al Internet por vía del plan de datos que tienen en sus teléfonos celulares, y eso de alguna manera sirve como una sustitución del acceso al Internet de la vivienda, ¿no? Entonces hay algunos temas, digamos, de profundidad conceptual que el censo no los puede abordar y que se tienen que atender con encuestas especializadas como esta que te estoy mostrando. Pero el censo sí nos da, digamos, la riqueza geográfica de lo que podemos decir, si en esta localidad, cuál es la penetración de Internet en viviendas que estas encuestas especializadas no podemos saber, Víctor. Sí, muy importante, Julio. Estamos en la recta final, vamos a apuntar rápidamente los pendientes que tengan. A mí me preocupa esto de, podríamos decir o deducir, ya es un nivel de interpretación a partir de la riqueza de los datos, Julio. Los mexicanos viven mejor, y en esto evidentemente pienso en estas mediciones que se hacían por acceso a agua potable en vivienda o número de focos por vivienda, que nos daba después percentiles por nivel socioeconómico y nivel de ingreso. ¿Se puede decir los mexicanos viven mejor o hemos subido un pequeño escalón en la última década? Esa es una. Y dos, ahora que estamos en este escenario de salud tan
golpeado, tan cuestionado por el tema en la pandemia. Número de camas de hospital creo que es por cada 100,000 habitantes, por cada millón, no me acuerdo cómo es la variable, Julio. Leo, mira, el concepto de bienestar tiene muchas aristas y tiene que ser visto de una manera comprensiva. Pero la información que nos aporta el censo es muy útil en varias dimensiones, como lo que se refiere al equipamiento que tienen las viviendas en nuestro país. Allí, por ejemplo, déjame darte un par de datos que yo creo que apuntan a que desde un punto de vista de los servicios en las viviendas se dispone de un mejor nivel de vida desde el punto de vista material. En el año 2000, el 58% de las viviendas contaban con agua entubada en el interior de la vivienda, agua potable. Y este porcentaje se incrementa en 20 puntos para llegar al 78% en el año 2020. Esto para mí es una excelente noticia, que un número mayor de hogares, casi 8 de cada 10 hogares en México, ya tienen agua potable al interior de su vivienda. Es una excelente noticia en términos de lo que estamos observando en política de salud. Algo muy similar está ocurriendo en el drenaje o la conexión al sistema de drenaje público, donde pasa de perdón, tengo que ver aquí el dato para no mentir, del 64 al 78%. También algunos temas de educación y de salud están relacionados con esto, Leo. El grado de escolaridad promedio que se capta en el censo subió 2 años, del año 2000 al año 2020, de 7.5 años a 9.7 años, lo cual nos habla que al menos numéricamente tenemos un mayor grado de escolaridad, y esto viene aparejado con una reducción en la fracción de población que tiene un analfabetismo. La población mayor de 15 años que es analfabeta se redujo en la mitad como proporción del total de la población. En cuanto a los servicios de salud, esa es una variable, digamos, un tema muy complejo. Lo que sí encontramos en el censo de población es que lo que nos están reportando en términos del acceso a la salud es que tenemos 97 millones de personas que tienen este acceso a la salud. Y sabemos, perdón, te voy a dar el dato correcto, 92,5 millones de personas que tienen acceso a la salud, de un total de 126 millones. Preguntamos también cuáles son las instituciones donde están mayormente afiliadas. El 51% de ellas está afiliada sobre todo al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero el grado, la calidad del servicio, donde se atienden ya en puntos específicos, es un tema tan complejo que nuevamente tenemos que recurrir a una encuesta especializada para poder claro, tener una cobertura del tema de salud, Leo. Claro, porque es variable por región del país. Nos quedan 5 minutos. Enrique, Víctor, adelante. Enrique. Julio, quisiera pedirte un comentario breve antes de que se nos acabe el tiempo, fuera del censo, en torno a esta polémica que ha surgido por la estadística que el INEGI dio a conocer respecto a los fallecidos por el COVID, utilizando como fuente las actas de defunción. ¿Qué es lo que realmente reveló el INEGI y por qué la diferencia respecto a la estadística de la Secretaría de Salud? Mira, gracias por tu pregunta, Enrique. A mí me gustaría contestar de la siguiente manera. Las fuentes y los propósitos son muy distintos. La Secretaría de Salud capta información con un propósito epidemiológico y es información muy oportuna, pero no es exhaustiva. La información que capta el INEGI es menos oportuna porque proviene de los certificados de defunción, transita por las actas de defunción, pasa por un extenso proceso de análisis, codificación y finalmente se da a conocer
con menos oportunidad. Pero, sin embargo, esta información tiene la virtud de que es más exhaustiva, más completa, ¿no? Es decir, hay defunciones, por ejemplo, las que ocurren en los domicilios de las personas que pueden escapar del radar del sistema epidemiológico, pero que definitivamente las vamos cachando mejor. Entonces, una información es más oportuna y la otra es más completa. Es por eso que puede haber algunas discrepancias entre estas dos fuentes, pero es importante tener conocimiento de lo que estamos utilizando y de lo que estamos hablando, Enrique. Gracias, Víctor. Julio. Igual un poquito al margen del censo, pero sin duda tiene relación con esto, Julio, es que pues hay una discusión ahora sobre el papel, la función de los organismos autónomos, porque se dice que nos cuestan mucho, se ve más bien en función del gasto administrativo, pero creo que los beneficios que dan al país justifican la inversión que se hace en ellos, y concretamente en el caso concreto del INEGI, pues estamos viendo con el censo, obviamente con esta información sobre el exceso de mortalidad por la COVID, información estadística basta para tomar decisiones en la planeación de la política pública, ¿no? Coincido contigo, Víctor. Creo que cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos tiene una razón de ser particular que tiene que analizarse. Todos somos perfectibles. Pero en términos generales se trata de disociar aspectos técnicos de consideraciones políticas. En el caso del INEGI, pues es separar, digamos, la información, el retrato de la realidad mexicana de lo que pudiera ser algún tipo de consideración de interés político que pudiera llegar a distorsionar o a retrasar o a entorpecer el conocimiento que necesita el Estado mexicano y la sociedad respecto de la realidad que vivimos. Y coincido plenamente que el caso del censo ilustra un beneficio mayor a la sociedad de lo que costó, ¿no? El censo, de un punto de vista plurianual, nos costó como país más de 11,000 millones de pesos. Es una inversión considerable, pero lo que vamos a poder beneficiarnos con la toma de decisiones, con el conocimiento y con muchos otros elementos a partir de esta información, pues prácticamente es inconmensurable, Víctor. Sí, sin duda y de gran valía. Se nos termina el tiempo, nos debemos de despedir. Tendríamos mucho más, Julio, pero una recomendación final para todos los que nos ven, porque esta es información pública y es de todos los mexicanos, corrígeme. Estás en lo correcto, Leo. Esta es información para todos. Tenemos que ofrecerla en igualdad de condiciones. Por favor, úsenla a partir del sitio del INEGI. Estamos para servirlos. Es www.inegi.org. .mx al final. .mx, perfectamente. Julio Santaella, te agradezco profundamente pues que nos hayas pintado decía por ahí, Víctor, hace un rato, el enorme mosaico de datos y de información que aporta el censo y que nos da una idea de cómo el país ha evolucionado en el tiempo y en qué caminamos, dónde estamos detenidos, etcétera, etcétera. Te agradezco profundamente este tiempo en esta semana tan intensa de dar a conocer resultados y seguiremos en comunicación, estoy seguro, más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Gusto en saludarlos. Que tengan una excelente semana, Leonardo, Enrique, Víctor. Don Víctor Piz. Gracias, muy buenas noches. Saludos, Julio. Saludos. Y don Enrique Quintana. Hasta luego. Gracias, Julio. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias a usted por la enorme gentileza de su atención esta noche. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Las calles no son seguras para los 1%. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan.